La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. FEGER, comunicando buen vivir. Radio FEGER 1420 AM presenta el siguiente programa. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una nueva versión de La Ventana. Estamos transmitiendo desde la radio de FEGER en la 1420 AM a través de la aplicación, la página web y el perfil de Facebook de FEGER y de La Ventana. Recuerden que pueden escuchar también las versiones anteriores en Spotify, La Ventana o en Anchor, al igual que próximamente en nuestro canal de YouTube podrán ver los videos. Hoy conoceremos a Comunicares. Es una organización que a través de la comunicación promueve el desarrollo integral y los derechos humanos de la niñez, juventud y mujeres. Y hoy tenemos con nosotros a Oneida Rodas. Ella es Rodas, ¿verdad? Es la directora de Comunicares, y Celso Solano, coordinador del área de producción multicultural. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en nuestro programa y bienvenidos y bienvenidas. Pues muchísimas gracias a la producción de La Ventana, a ti Constanza y a Flor por la oportunidad que nos dan de estar en este momento con ustedes compartiendo un poco de lo que sabemos hacer, de lo que tanto nos gusta y de poder compartir con ustedes acerca de la institución. Pues muy contentos de verdad de poder compartir en este espacio y de poder conversar con ustedes, de poder intercambiar en este espacio, bonito espacio, y que pues esperamos sumar a él. Así que de verdad muy a gusto de poder compartir en este espacio. Desde muchísimas décadas se ha visto la necesidad y la importancia que tiene el comunicar, el generar esa conexión, ese diálogo entre organizaciones, instituciones, entre la ciudadanía en general. Y creo que la pandemia puso en evidencia muchísimo más esa necesidad y sobre todo esos vacíos que tenemos como organizaciones en temas de comunicación. Y por eso, bueno, nos gustaría conocer qué es la organización, cuál es esa misión, a qué se dedica Comunicares. Pues gracias, Constanza. Comunicares somos una entidad que hemos sido fundada desde 2005. Hemos trabajado en prácticamente todo el país y en otros países en América Latina. Y nuestra misión está amarrada a nuestro gran deseo de trabajar con pasión, con transparencia, utilizando la comunicación como una herramienta para el desarrollo. Guatemala es un país en el que se hablan muchos idiomas y comprendernos ya es un asunto complejo, pero cuando a esto le sumas las diversas culturas, cuando a esto le sumas las diversas formas de vida, las diferentes maneras de ver la vida, y también los asuntos generacionales, pues nosotros nos dimos cuenta que la comunicación podía ser una herramienta maravillosa para poder promover el desarrollo y poder llegar más fácilmente para colaborar con la transformación de las comunidades. Entonces, esa es nuestra misión. Trabajamos de verdad en todo el país, queremos incidir para lograr hacer una sociedad más responsable, más incluyente, más respetuosa, sobre todo de la juventud, de la niñez y de las mujeres. ¿Cuáles son las actividades, verdad, que realiza Comunicares para incidir, verdad? Tengo entendido que ustedes también trabajan como con
organizaciones, las apoyan, les dan ese asesoramiento de comunicación y también trabajan como por aparte con los niños, ¿verdad? Propiamente, con los niños, niñas. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento y asesoramiento que da Comunicares? Bueno, voy a contar un poquito yo y luego le doy la palabra a Celso porque él seguramente tiene mucho que aportar, pero a mí me gustaría irnos como al principio. Nosotros empezamos trabajando, desarrollando procesos de comunicación específicamente con niños, niñas y adolescentes, precisamente aliados hace unos 16 años a la cooperación noruega. Empezamos a trabajar en el desarrollo de competencias y capacidades de los niños y niñas y adolescentes para formarlos como comunicadores. Entonces, nosotros tenemos nuestra raíz y nuestro primer amor en la radio, porque nosotros empezamos a formar a los niños, niñas y adolescentes como productores de radio. Les mostramos herramientas como, por ejemplo, hacer una buena entrevista, cómo poder hacer una cápsula informativa, cómo hacer una mesa redonda, un sondeo de opinión, y con ello cómo hacer radiorevistas donde los niños fueran capaces de expresar sus emociones, sus sentimientos, su cultura, sus creencias, su forma de ver la vida, sus temores, sus alegrías. Y con ello fundamos nuestro primer proyecto, que es Chispas al Aire. Es una radiorevista que producida por niños y locutada por niños y conducida por niños y niñas en todo el país, que precisamente proceden de estas organizaciones que nos decías, Flor, que a quienes nos aliamos en el camino para poder fortalecerles a través de la niñez y la adolescencia. Utilizamos pues un eje transversal de derechos de niñez y adolescencia, y con ello empezamos a conocer a las diversas formas en las que los niños y niñas desde su cultura veían la vida diferente. Estos niños crecieron y entonces, ¿qué hacer? Ya no eran niños, ¿no? Entonces fundamos el proyecto Juventud al Aire, y Juventud al Aire ha abierto la puerta a un gran proyecto de voluntariado que ha venido a fortalecer a nuestra institución. Pero a partir de ello, trabajamos pues prácticamente en todo el país con un sinfín de organizaciones, y Celso pues puede darnos esta mirada como multicultural que nos permite también conocer y aliarnos con organizaciones que requieren también de este desarrollo comunicacional. Pues sí, muchas gracias. Creo que esta pregunta nos permite de verdad contar un poco sobre este trabajo que se ha venido haciendo con los niños, con esa visión de como crear una sociedad, como dice nuestra misión institucional, lograr una sociedad más responsable, incluyente y respetuosa de la niñez y de la juventud y de las mujeres, que es parte de nuestro trabajo. Entonces eso nos pues llevó a trabajar con diferentes entidades, diferentes instituciones, que al igual que nosotros les ha preocupado esta realidad. Entonces, pues se ha llevado este mensaje a diferentes regiones del país. Hemos estado, bueno, pues en muchos lugares, creo yo, por ejemplo, durante 3 años, en los últimos 4 años, estuvimos en Quiché, en buena parte de Quiché, realmente trabajando en varios municipios, llevando un poco la parte de comunicación, pero también la parte de empoderamiento. Creo que nosotros, y me gustaría hacer detenerme en esa parte, porque si bien hemos trabajado proyectos de radio con niños, hemos trabajado proyectos de radio con jóvenes, más recientemente proyectos de video con jóvenes, en realidad nuestro objetivo no es hacer locutores, o nuestro objetivo no es que sean expertos captadores de imagen de video, sino realmente lo que se busca es que ellos encuentren oportunidades de mostrar su liderazgo, uno, y número dos, que puedan tener un medio en el cual puedan expresarse. Y esa es la misión que realmente nosotros buscamos al final, que puedan expresar en una sociedad en la cual estamos conscientes la oportunidad de comunicar es muy limitada. En momentos en los que a un joven el mensaje es cállate,
va a hablar los adultos, espérate un momento, cuando el mensaje es ese, entonces cuesta, y esa es la tarea nuestra, de motivarles a despertar su curiosidad, a despertar su libertad de decir lo que piensan. Y un poco por ahí es que buscamos en ese código, pues instituciones diversas pues nos han estado dando ese respaldo y trabajar muy a gusto, de verdad, con todos los jóvenes de diferentes lados, desde Quiché, Totonicapán. Hemos hecho un trabajo muy importante en el área de Sayaché, en Petén, en el área Quechí, y por supuesto en el área Quiché, este lado occidental del país. En fin, hemos estado en diferentes lados con este objetivo, y esa es efectivamente al final lo que andamos buscando, que puedan encontrar canales para poder contar lo que son, para poder contar lo que piensan y poder mostrarlo desde diferentes ángulos, todo eso que piensan. Creemos que ahí estamos sumando en este proceso. Es muy interesante cómo abordan la comunicación de una manera integral, porque por un lado es la comunicación como un propósito, pero también como un pretexto, una estrategia para otros fines de empoderamiento. Cuéntanos un poco sobre ese, ustedes al principio decían que habían hecho un trabajo en otros países también, ¿no? ¿Comunicares nació en Guatemala, es guatemalteca o ya es una organización pues más amplia, más internacional? ¿O cómo ha sido esa gestión de ese tipo de proyectos? Comunicares nació en Guatemala. Tuve la fortuna de que por asuntos laborales y también vocacionales, yo estuve trabajando por muchos años con cooperación internacional, desarrollando consultorías relacionadas con comunicación, que ha sido mi vida y mi pasión todo el tiempo. Entonces, cuando habíamos habíamos integrado este grupo de niños comunicadores, la cooperación noruega, que era quienes nos apoyaban en aquella época, se iban a retirar del país. Entonces ellos nos sugieren que valdría la pena que no se pierda todo este proceso y que se forme una entidad, que se integre una entidad que pueda respaldar los procesos en los años venideros. Para mí esa fue una espinita muy interesante, muy importante, impactante en mi vida personal y profesional, y a través de eso decidí fundar Comunicares en el año 2005. A esta cruzada pues se unieron varios colegas, entre ellos Celso, que es de los socios fundadores de Comunicares, y a través del tiempo pues hemos ido creciendo como entidad y hemos tenido la oportunidad de trabajar, si bien es cierto, aliados a muchos organismos internacionales en Guatemala, con quienes hemos liderado proyectos. También lo hemos hecho en otros países. Hemos trabajado, por ejemplo, en Nicaragua con una red de niños comunicadores que ellos tienen y que son apoyados por Save the Children y UNICEF. Hemos trabajado también procesos de comunicación para la formación de comunicadores indígenas en México, especialmente enfocados en la alfabetización mediática informacional, que es nuestro fuerte en esta última época. Nosotros nos estamos dedicando muchísimo a la alfabetización mediática informacional. Entonces hemos formado comunicadores en México que son apoyados por la UNESCO y por Deutsche Welle Academy. También hemos trabajado en Venezuela, perdón, en Colombia. En Colombia hemos trabajado con el desarrollo precisamente de habilidades para una emisora amiga que se llama Bocaribe. Ellos desarrollan mucho trabajo comunitario con diversos comunicadores de la localidad, y hemos trabajado con ellos en una estrategia para poder hacer la radio más cercana a la comunidad, sobre todo en este tiempo de pandemia. Así puedo mencionarles varias experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido en otros lugares en donde hemos ido pues ya replicando parte de lo que sabemos y aprendiendo más, ¿verdad? Porque cuando salimos de las fronteras, la verdad es que aprendemos más y conocemos, tenemos otras perspectivas. A mí me surge esta duda, ¿verdad? Que es la autosustentabilidad,
perdón, cómo se sostiene, ¿verdad? La organización, porque si bien tienen como, por ejemplo, ayuda de cooperaciones internacionales y demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes dan ese asesoramiento, por ejemplo, a las instituciones de una forma gratuita, o si se les hace cierto pues acompañamiento con algún cobro, ¿verdad? Para realizar esta sostenibilidad en Comunicares. Bueno, el asunto acá es variado. Una ONG en Guatemala tiene la posibilidad de vivir a través de donaciones que se operativizan a través generalmente de organismos internacionales cuyos gobiernos apoyan para que en países como Guatemala se desarrollen proyectos similares a los nuestros o de otra índole relacionada con el desarrollo de las comunidades. Entonces nosotros tenemos un ala de proyectos que trabajamos desde estas alianzas que hacemos con la cooperación internacional. Pero cuando tú trabajas con cooperación internacional, la cooperación no cubre todos los gastos de una ONG, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no te cubre una cooperación internacional. Te va a cubrir, por ejemplo, todo lo relacionado con beneficiarios. Por ejemplo, a nosotros jamás un padre de familia, un maestro, un comunicador comunitario, un niño, un adolescente, nos ha pagado jamás por un curso que nosotros damos, porque precisamente lo que buscamos es gestionar fondos para poder beneficiar a las comunidades que buscan este tipo de desarrollo de proyectos. Pero obviamente hay ciertas cosas que nosotros no podemos cubrir con estas donaciones. Entonces nosotros tenemos un área de autosostenibilidad en la cual todo lo que nosotros hemos aprendido, pues también facilitamos consultorías de comunicación a entidades, organizaciones, organismos internacionales que nos contratan para nosotros también desarrollar el potencial de sus, puede ser, ¿verdad? De su staff o de sus socios o de la gente que trabaja con ellos. Por ejemplo, hace poco acabamos de desarrollar una serie de talleres de esta ala de autosostenibilidad con la Organización Panamericana de la Salud, y lo que hicimos fue hacer un curso de formación para sus médicos técnicos en el área de campo de la nutrición, pero que es importante que ellos tengan herramientas comunicacionales para trabajar con la comunidad. Entonces, allí pues sí, nosotros vendemos los servicios de comunicación, de consultoría desde esta ala, pero realmente nuestro fuerte son las alianzas con la cooperación internacional para poder desarrollar estos proyectos. Bueno, Neida y Celso, vamos a ir a una corta pausa y volvemos para seguir hablando sobre la experiencia de Comunicares en hacer comunicación para el cambio social. En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. 1965-2021, 56 años. Fejer, comunicando Buen Vivir. Vitina mital, Kawinakur, Mankota Pajunjas Yacombal. Karraktahak chupam lishimileu, Shakar Akahkonak, Kachuknak. Rikatnamit Kawinak, Kakayao Chukab, Rechunakatalub Anik, Kokanokip Al Ketamapal, Rechrekatit Kamam, Shukuje, Ekirekatir. Ahohok Mayab Takvnak. A nivel mundial, existen más de 476 millones de pueblos indígenas que habitan en más de 90 países en el mundo. En Guatemala, 3 pueblos indígenas conviven entre ellos y hablan 25 idiomas. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, FM Tierra 95.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Continuamos en La Ventana con Oneida Rodas y Celso Solano. Ellos hacen parte de la organización Comunicares, otros colegas cómplices de hacer comunicación para el cambio social. Antes de la pausa nos contaba sobre cómo trabajaban el tema de la sostenibilidad, que es tan difícil para este tipo de organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos y de las organizaciones de sociedad civil. También nos contaba sobre su foco de trabajo en mujeres, niñez. Por ejemplo, en el tema de mujeres, ¿cómo lo abordan? Porque trabajar enfoque de género y con pertinencia cultural, muy pocas organizaciones se ponen realmente la camiseta para hacerlo. Ustedes desde Comunicares, ¿cómo hacen ese esfuerzo, ese trabajo? Oneida. Okay. El enfoque de género. Y luego Celso, con el tema de pertinencia cultural, sería bastante interesante que nos cuentes. Bueno, en primer lugar, nosotros tratamos de que en todos nuestros proyectos tengamos una cobertura equitativa entre hombres y mujeres y hombres. Tratamos de que haya una cobertura equitativa. Nos hemos dado cuenta que esto es algo que generalmente es complejo porque, por ejemplo, para recibir cursos o para especializarse en algo, muchas veces es más fácil que en una comunidad le den permiso al chico que a la chica, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar directamente dentro de las comunidades en un plan a través del cabildeo comunitario. Nuestros colegas dentro de la institución se especializan en hacer cabildeo comunitario, es decir, ellos tocan la puerta de ya sea de los institutos, las escuelas o bien de los padres y madres de familia para que autoricen a sus hijos e hijas a participar en nuestros proyectos. Entonces, cuando hay ciertas limitaciones que ponen especialmente a las niñas o a las adolescentes, pues nosotros tratamos de hacer un seguimiento muy personalizado para lograr esta cuota y generalmente ha sido muy interesante ver cómo quizás en los últimos 8 años hemos logrado mucha más cobertura de mujeres que de hombres. Otra situación es que nosotros tratamos de, nuestro trabajo, digamos, es gestionar la realización de proyectos. Entonces, nosotros lo que hacemos es plantearle a la cooperación internacional el proyecto a base de necesidades que hayamos detectado. Es decir, nunca un proyecto nace porque se nos ocurrió, sino porque todo viene de una formulación, de un estudio estadístico previo en el cual nosotros analizamos cuál es la situación de vulnerabilidad en una comunidad. Entonces, en ese caso, pues nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las mujeres tienen muchas más necesidades, por ejemplo, de estar informadas con asuntos, por ejemplo, relacionados con el protagonismo político o estar más informadas, por ejemplo, de cómo salvar la vida a su niño si su niño tiene diarrea y se va deshidratando y muchas veces no saben qué hacer. Esa información la necesitan los hombres, pero sobre todo la necesitan las mujeres. Por ejemplo, cómo mejorar la calidad de la nutrición. Sería muy interesante que también los hombres tuvieran e implementaran esa información, pero muchas veces son las mujeres quienes la priorizan y la aplican. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es plantear proyectos que benefician a las mujeres, sobre todo porque la información, tener acceso a información te empodera, tener acceso a información te da herramientas para la vida, tener acceso a la información te abre puertas y ventanas y te da otra perspectiva. Entonces, lo que tratamos de hacer es cuando detectamos una necesidad en una comunidad que vulnera a niños, niñas, a mujeres particularmente, pues planteamos los proyectos. A veces tenemos
la posibilidad de tener una negociación exitosa con la cooperación internacional y lograr ejecutarlos, y si no, pues seguimos tocando muchas puertas para que estos proyectos se den, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos, detectamos necesidades, entendemos la realidad del país, ¿verdad? Entendemos cómo funciona también diferente en el área quechí, que en el área cachiquel, que en el área ixil, lo entendemos porque lo hemos vivido, y aunque nosotros tenemos la sede en la ciudad capital, nuestro trabajo hasta antes de la pandemia, siempre había sido viajar de comunidad en comunidad y estábamos ahí y ahí montábamos nuestro estudio de grabación, o ahí montábamos nuestro taller de capacitación o montábamos nuestro estudio de televisión, y ahí es donde producíamos y donde hacíamos este trabajo. Entonces, me parece que conocer la realidad de la gente, gestionar fondos para poder ejecutar en favor de estas vulnerabilidades, para potencializar liderazgos, para potencializar las posibilidades de una mejor calidad de vida en manos de quienes más lo necesitan. Celso, continuando con la pregunta, el acceso a la información pasa en un país como Guatemala, por la diversidad cultural y los idiomas. Muchísima población, inclusive es monolingüe, habla su idioma ancestral, y los servicios institucionales se ofrecen muchas veces solo en español, no tienen esa pertinencia cultural. ¿Ustedes cómo tramitan esta brecha que existe desde las instituciones, por ejemplo, para que sus proyectos también tengan esa pertinencia cultural, hablados desde sus idiomas y desde su cosmovisión, desde los pueblos maya, por ejemplo, los xinca, garífunas? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, es una tarea que es permanente y depende mucho del área donde se esté operando. Y, por ejemplo, digamos, un poco lo que hablaba previo a esta pregunta, me llamaba y recordaba el caso y luego voy a esto, pero recordaba el caso que Oneida recordará muy bien cuando tuvimos la experiencia de trabajar con mujeres del área ixil, del tema de lactancia materna. Y ahí tuvimos un desafío. Yo creo que vale la pena contar un poco de esto, que por una invitación también que fue de USAID, desarrollamos un proyecto diríamos, comunicacional totalmente, formativo en cuanto a los cuidados que la madre, sobre todo la madre primera, que es por primera vez madre, debe de conocer y poner en práctica. Entonces, en ese proceso, lo que se trabajó fue un proceso de una radionovela, donde se proyectó el caso de una familia típica, ¿verdad? Y la idea de esto era que la novela llegara con las voces de la comunidad, y entonces, como bien decía Oneida, ahí viajamos con computadora y todo, estudio móvil, a grabar a la zona ixil, y fue una experiencia realmente bonita, porque en realidad no era solo el espacio de los 15, 20 minutos que duraba cada episodio, sino se creó todo un esquema alrededor para también llevar esa tarea de formación. Y ahí viene y amarro la pregunta, porque en realidad es de hacer los análisis previos y saber cómo entregar el mensaje para que este sea efectivo. Y en ese caso funcionó amarrar un programa de radio que, al mismo tiempo que dentro del programa de radio se incluía el episodio del día, pero el resto del tiempo era para poder analizar un poco el contenido, hacer comentarios, jugar con las personas, generar algún tipo de concurso para generar respuesta, y fue una experiencia muy bonita, porque entonces se convierte en un producto integral. Creo que una de las cosas que como proyecto siempre hemos considerado es hablar en estar en cercanía, en una sintonía muy cercana con la comunidad. Creo que esa es una parte fundamental. Estar en la comunidad y estar cerca es algo que contribuye enormemente a que el proceso fluya, porque la comunicación tiene que ir hacia adentro, pero si solo se envía comunicación como tal, no funciona. La comunicación tiene que ser parte de ahí mismo, centrarse en la comunidad, sentir la parte y con este tipo de propuestas se logra.
Entonces, un poco lo que creo yo vale la pena mencionar es que en cada proyecto lo que nos detenemos antes de hacer cosas es pensar cuál es la mejor manera de poder hacerlo y no dejarnos ir a la primera idea, sino buscar realmente la mejor forma, la forma más que pueda ser más eficiente y más efectiva, ¿verdad? Con base en números, con base en estadísticas, con base en necesidades. Y aquí refuerzo lo que decía Oneida al principio, no es que digamos se nos ocurra, vamos a hacer una radionovela porque eso va a funcionar allá. No, eso es producto de lo que se haya investigado, platicado y visto y detectado, ¿verdad? Entonces, con base en eso, puede ser que en ese caso lo que convenía era una radionovela, pero en otro caso lo que proceda son hacer procesos de capacitación, si fueran virtuales en este momento, pues de pronto sea eso. Entonces, cada situación es un desafío, es un reto, y creo que en la medida en que uno se detiene a analizar ese caso, tiene más posibilidades de obtener éxito en ese proceso. Celso, y propiamente, como hablaban de este contacto con las comunidades, ¿verdad? Cuando van y realizan estas actividades, me imagino que también tienen un acompañamiento y también tratan de asesorar y de incluir a las autoridades locales o a los líderes comunitarios, ¿verdad? Para que estén en una misma sintonía y principalmente que se cuente con el apoyo de ellos. ¿Cómo es este apoyo que ustedes reciben, ¿verdad? Para poder integrar? Es una muy interesante pregunta, Flor, y nos permite reforzar un término que usó Oneida en una intervención, cuando ella dice, nosotros hacemos un proceso de cabildeo cercano, y el proceso, esto que nosotros le llamamos cabildeo, es justamente ese acercamiento en horizontal, ¿verdad? Ese acercamiento en horizontal con la comunidad, ese acercamiento de tocamos la puerta, podemos pasar, ¿verdad? Tenemos una idea, pero creemos que puede funcionar, pero si lo ponemos a su consideración, piénselo y procuramos desde ese ángulo llevar la idea. Nunca hemos hecho un proyecto en el que pensemos esto es lo que debe de funcionar ahí y lo vamos a llevar. Sencillamente lo ponemos a disposición y también dependemos de que lo tomen. Generalmente no hemos tenido una que nos digan, no, mire, no puede pasar. Pero depende mucho de esa parte, acercarnos, también tener esa relación horizontal, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros y mantener como esa relación de respeto, esa relación de reconocer, digamos, los motivos por los cuales una comunidad puede hacer algo o puede no hacer algo. Y sencillamente nosotros considerar que lo que tenemos nosotros podría funcionar, pero no necesariamente es la panacea, la solución final, sino sencillamente es una ruta. Proponemos esa ruta y si la ruta es bien aceptada, nosotros vamos adelante. Insisto, no hemos tenido una experiencia donde nos digan no se puede, no la hemos tenido, pero partimos de ese principio, línea horizontal, con toda franqueza, sabiendo exactamente hasta dónde podemos llegar y evitando, digamos, crear una expectativa más alta de la que en realidad vamos a tener, sino siendo muy puntuales, pero también siendo muy amplios en los beneficios que pueden tener. Yo creo que aquí Oneida nos puede ampliar bastante de esto, porque esta es la esencia de la organización. Prácticamente es mucho de lo que la organización logra, se debe un poco a este procedimiento. Vamos a ir a una corta pausa y volvemos en breve para que nos sigas ampliando sobre este tema y sobre otro tema que nos interesa mucho y es alfabetización mediática e informacional. Volvemos en breve. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. 1965-2021, 56 años. FEGER, comunicando buen vivir. Cuando cultivamos maíz, no solo es un proceso de siembra, es también una conexión con la madre tierra. Los colores del maíz son la representación de los pueblos que vivimos y resistimos. El maíz es parte de nuestra soberanía alimentaria. No es solo sembrar y cosechar, es también preservar y conservar la semilla de generación en generación. Fuimos creados del maíz, somos maíz. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Creativa 98.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Estamos de regreso en La Ventana con Oneida Rodas y Celso Solano. Ellos hacen parte de la organización Comunicares. Antes de la pausa nos contaban sobre cómo logran incorporar en el ADN de la misma comunicación y de todo el trabajo que realizan el enfoque de género y de pertinencia cultural. Y un tema que nos gustaría también explorar y que nos contaran sobre el trabajo que realizan en alfabetización mediática e informacional. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es un eje importante dentro del trabajo que ustedes realizan? Bueno, la alfabetización mediática e informacional es una serie de competencias que desarrollan las personas para poder manejar de una manera más adecuada, más comprensible, más accesible la información que llega que tienen a su alcance. Se refiere también a aquellas posibilidades que tienen las personas de poder ahora acceder a los medios de comunicación de una forma en doble vía. Antes los medios de comunicación únicamente emitían, ¿verdad? Pero realmente para saber la respuesta del público no era ni tan inmediata, ni tan copiosa, ni tan frecuente, ni de tanta magnitud como hoy, donde ya, digamos, la situación de emisor y receptor es un ping-pong, ¿verdad?, entre quien emite y quien recibe y luego emite a través de diversos medios. Ya no es nada más, ya los medios son multiplataformas, en donde la radio está emitiendo, pero a la vez tiene un canal en YouTube, pero además tiene sus redes sociales, pero además tiene un gran movimiento en WhatsApp. Y de esa manera, digamos, toda la gente en las comunidades y en todas partes, ¿verdad? Tenemos acceso a información que llega a nosotros, sobre todo a través de nuestros dispositivos móviles, pero también de cualquier otro medio de comunicación. Y por ello, digamos, la alfabetización mediática informacional existe para poder entender que nosotros necesitamos, así como antes era suficiente saber leer lo básico, sumar y restar para decir que eras una persona que estaba alfabetizada, hoy por hoy el estar alfabetizado mediática e informacionalmente es la suma de dos circunstancias distintas. Estás alfabetizado mediática, es decir, sabes usar los medios, los sabes analizar, sabes moverte en ellos. E informacionalmente, ¿verdad? Sabes manejar la información, sabes reconocer la información falsa de la verdadera, sabes identificar potencial información que pudiera ponerte en peligro, que pudiera estar generando caos, que podría estar haciendo en la comunidad un ruido innecesario. Entonces, la alfabetización mediática e informacional
tiene como base los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión. Esos son los dos pilares sobre los que se sostiene la alfabetización mediática informacional, y como entidad nos interesa que la gente esté alfabetizada mediática e informacionalmente, las mujeres, los adolescentes, los niños, los comunicadores, los docentes, las docentes, nos interesa que estén alfabetizados mediática e informacionalmente para que desarrollen las competencias que se requieren para que una persona ahora tenga este tipo de alfabetización. Es decir, tener un teléfono móvil no te hace una persona alfabetizada mediática informacionalmente, o tener acceso a una aplicación como WhatsApp tampoco. Requiere, digamos, del desarrollo de estas competencias para que la gente realmente diga, sí, tengo el móvil, tengo la aplicación, puedo leer el contenido, puedo enviarlo, puedo decidir no enviarlo, puedo decidir no replicarlo, o puedo decidir también responder de una manera o de otra respecto a un contenido al que tengo acceso. Entonces, una circunstancia, digamos, que nos orilla a ver la alfabetización mediática informacional, o AMI, como nosotros la llamamos en Comunicares, es la infodemia. La infodemia es, digamos, aquella epidemia relacionada con la muchísima información a la que estamos sometidos. Estamos bombardeados todo el tiempo a través de todas las redes y de todos los espacios. Estamos bombardeados de información buena, mala, falsa, verdadera, útil, estorbosa, o sea, nos lleva de todo tipo de información. Y cuando tienes toda esta información y no sabes qué hacer con ella, es porque realmente te falta alfabetización mediática informacional. Entonces, y lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, fenómenos como la migración han generado que los adolescentes y las adolescentes, o las personas en una vivienda en donde al menos ha migrado una persona al extranjero, cuenten por lo menos con un dispositivo móvil para la familia. Y generalmente lo que nos hemos dado cuenta es que los jóvenes son quienes tienen como el poder del uso del dispositivo de la familia. Y entonces ellos empiezan a tomar la decisión de que se mira, que no se mira, que se comparte, que no se comparte. Pero lo que nos hemos dado también cuenta es que no están alfabetizados mediática e informacionalmente. Y ahí es donde nosotros hemos entrado en esta cruzada, sobre todo muy apropiada, porque esto empezamos a trabajar en ello antes de la pandemia, pero cuando la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, nos dimos cuenta que acelerar el proceso de la alfabetización mediática e informacional era una necesidad vital, porque todos ya estábamos mucho más expuestos a más información, a más dispositivos, a más horas frente a una pantalla, y no teníamos las herramientas para poder saber utilizar nuestros derechos de acceso a la información y de libertad de expresión de una manera idónea. Oneida, y con esto, bueno, la evolución de los canales, de la tecnología y todo eso, pues ha hecho, como ustedes bien lo han mencionado, la exposición que tienen los jóvenes al tener un celular, ¿verdad? Al tener una computadora, y más que todo el acceso al internet, ¿verdad? Entonces, por lo que entiendo, trabajan como esos temas de ciberseguridad, ¿verdad? Pero estos proyectos que ustedes llevan a cabo también, por ejemplo, ustedes les imparten cómo combatir esa infodemia, o también los hacen parte de esos proyectos y ellos son los que también son como portadores y son actores para poder pues ayudar a los demás jóvenes también. Yo creo que tu pregunta, Flor, es muy interesante, y mi respuesta va un poco en la línea de lo que Celso ya nos había expresado en algún momento antes en la intervención. Y es que nosotros estamos formando liderazgos, estamos desarrollando liderazgos dentro de las comunidades. Y nos interesa que los jóvenes no empiecen a tener voz hasta que sean adultos, sino nos interesa que ellos empiecen a tener voz desde que son jóvenes, desde que son adolescentes. Y en ese caso, digamos, nosotros aprovechamos la AMI como una excusa para seguir formando estos liderazgos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto muy interesante que se llama Informatecos.
Entonces, un informateco es un joven o una señorita que utiliza la información como una herramienta en beneficio de la comunidad. Es un joven o una señorita que sabe, a través del acceso que tiene a los medios de comunicación, sabe hacer análisis crítico de la información que recibe y puede crear su propio contenido para dar su opinión, para contrarrestar la infodemia o para dar recomendaciones para que otros y otras jóvenes vayan incluyéndose en este mundo AMI. De esta forma, el proyecto Informatecos está haciendo una situación muy interesante. Este proyecto nos lo apoya la Deutsche Welle Academy y es muy, muy interesante porque un ala del proyecto se llama Formación de Voceros Informatecos. Entonces, los chicos se capacitan durante 6 módulos que son totalmente digitales, sincrónicos y asincrónicos. Nosotros los becamos dándoles recargas para sus celulares, les damos material de muy buena calidad y nos ponemos en equipos de facilitadores para poder facilitarles los 6 módulos para que ellos no solo aprendan sobre sus derechos, aprendan sobre liderazgo juvenil, pero también aprendan a identificar todo este rollo de las noticias falsas, de cómo ser menos vulnerables, por ejemplo, hacer contraseñas más seguras, de protegerse ante la violencia digital, ante el discurso de odio. Y entonces les vamos dando formación, pero ellos lo que hacen es que aprenden, porque una parte de los módulos es que aprenden a grabar videos de muy buena calidad con sus teléfonos móviles. Entonces, ellos producen videos donde alientan a otros jóvenes a tener, por ejemplo, conductas más seguras, a hacer análisis más crítico, a protegerse en Internet de los riesgos que se pueden correr. Entonces es muy interesante porque el proceso es, ellos aprenden, pero a la vez producen, y eso los hace analizar, los hace crear, los hace tomar acción, ¿verdad? Al menos en este punto de la vida, en las redes sociales, para poder ser protagonistas en la comunidad de este tipo de situaciones. Entonces, hacia ahí es a donde lo estamos perfilando. Por ejemplo, en el caso de Celso, él tiene a su cargo un proceso también a mí muy interesante que se llama radioperiodismo desde casa. Y son chavos que están haciendo eso, radioperiodismo desde casa. Ellos están analizando situaciones que suceden en la comunidad, y para una emisora en Sayacchepetén, ellos están produciendo noticias desde casa en su propio idioma, en el quechí, también en español, pero tienen todo un enfoque AMI que les permite ser más críticos y más analíticos. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos desarrollando con los jóvenes en el marco de este proyecto. Vamos a ir a una corta pausa y volvemos para cerrar nuestro programa con Celso para que nos cuente un poco más sobre esa estrategia que están trabajando con los jóvenes ahí en Yaksha. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. En una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria. Fejer ha sido, es y seguirá siendo parte del buen vivir de los pueblos. 1965-2021, 56 años. Fejer, comunicando buen vivir. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas. Se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, La Voz de Atitlán, 101.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Bueno, estamos de regreso en La Ventana hablando sobre comunicación y cómo desde la organización Comunicares está contribuyendo para que los jóvenes, mujeres y comunidades en general tengan acceso a información de calidad, a una alfabetización mediática que les permita seleccionar y tener una mayor claridad de lo que está sucediendo a partir de las herramientas de comunicación que tienen a su alcance. Celso, hablábamos antes de la pausa sobre la participación de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes en zonas rurales, inclusive para hacer comunicación y periodismo desde sus casas. ¿Cuáles son esos riesgos y esas amenazas que un joven en una zona rural tiene en temas de ciberseguridad o en temas de infodemia? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo lo han trabajado en proyectos como el de Yaksha, del que hablábamos antes de la pausa? Gracias, Constanza. Sí, creo que una de las cosas que hemos detectado y que es muy común es como existe como un temor natural de que mi teléfono al final se convierte en el compañero de muchas cosas, pero también es la puerta. De hecho, si analizamos, para muchos jóvenes hoy el acceso al mundo depende del teléfono. Y porque puede que no tenga una señal de televisión, incluso alguna señal de radio puede tener dificultad de llegar a algunas comunidades, pero hemos descubierto que ahí lo que hay es un teléfono. Puede que tenga dificultades para recargar mi teléfono, puede hacer que no tenga energía en la casa, ¿verdad? Pero si viajo un poco, consigo energía, conecto mi teléfono, tengo energía y ya regreso a mi casa. Entonces, el único contacto que existe hacia afuera es el teléfono. A partir de ahí es que pensamos que eso es una realidad. Faltan varias cosas, pero un teléfono no hace falta. Entonces, a partir de ahí hemos estado trabajando. ¿Qué es lo que domina, digamos, esta parte? Aquí, digamos, lo que hemos pensado es cómo hacer que el teléfono se convierta en un aliado, en un amigo y no solo en un medio de un entretenimiento vano, sino al contrario, que le sirva. Que le sirva para entretenerse, que le sirva para poder navegar y que también sepa navegar. Entonces, que esto es prácticamente el gran objetivo de AMI, de la alfabetización mediática. Evidentemente, ahí hay algunos aspectos dentro de las capacidades que AMI tiene, que es, primero, es tener acceso. Primero es yo poder saber conducirme, como si lo aplicáramos en ejemplo a un vehículo, que yo pueda saber que me subo al vehículo, abro la portezuela, saco la llave, enciendo el motor. Si mi carro es mecánico, entonces ubico la primera para caminar y empiezo a conducirme en forma de manera a baja velocidad. Si lo vemos en la alfabetización, el acceso es eso, es subirme al carro de la información, saber dónde encuentro, qué encuentro, pero ya saber conducirme. El periodismo, que es esta idea que hemos estado, es un proyecto piloto que estamos desarrollando en Sayacchea y en la parte sur de Petén. En este caso, la idea es que los jóvenes de las comunidades más lejanas, no del área urbana, digamos, de Sayacché, sino de las áreas alejadas del municipio, puedan contarnos qué está ocurriendo en sus comunidades. Entonces, a ellos lo que les permite esto es conocer, ser observadores, observar lo que pasa a su alrededor, pero al mismo tiempo desarrollar una capacidad de contar lo que está pasando en su comunidad. Y eso le implica a ellos, aparte de la observación, poder analizar qué está pasando. Y cuando llegamos a la fase de analizar, estamos llegando a una de las fases muy importantes de la AMI. Cuando una persona analiza, estamos llegando a una fase superior de AMI. Y entonces ellos, al ser partícipes de este proceso, al ser observadores,
y al observar y poder contar lo que pasa, llegan a esa fase de análisis y eso los hace a ellos ya percibir la información desde otro punto de vista. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que a los jóvenes les interesa estar informados. Les interesa saber qué está pasando en su comunidad, les interesa saber qué está pasando en su departamento y también les interesa saber un poco qué está pasando ya a nivel nacional, pero un poco menos. Pero el interés básico de saber qué pasa en mi comunidad lo muestran. Y cuando ellos tienen oportunidad de contarlos, pues se sienten encantados y se suman al barco. Entonces, un poco el principio y lo que estamos como transitando con este proyecto piloto es esa capacidad de observación y de análisis que están teniendo los jóvenes y de que entonces son capaces de narrarnos una noticia con sus elementos, que esa es la parte formativa, llamémoslo así, que nosotros les comunicamos de cómo pueden trasladar una noticia, qué elementos deben tener, cómo la deben contar, qué procesos deben hacer. Eso nosotros se lo damos como formación. Ya con base en eso ellos elaboran notas y déjenme decirles, yo he trabajé periodismo bastantes años y radio por otra parte. Entonces, déjenme decirle que lo que nos están enviando son productos realmente competitivos de lo que podemos encontrar en este medio. Entonces, eso nos pone muy contentos y satisfechos, pero sobre todo entusiastas de ver que el joven va más allá de lo que muchas veces se cree que el joven lo que busca es entretenerse, pasarla bien. No, también es consciente y le gusta estar al tanto de lo que pasa en su comunidad. Es pues gratificante ver, ¿verdad? Que la participación de todos estos jóvenes realmente son de aporte para la sociedad y principalmente pues fortaleciendo la democracia de una forma participativa, también el pensamiento crítico de cada joven, ¿verdad? Y también pues ese derecho de expresión de libertad, ¿verdad? Porque es a veces mucho de lo que uno no es consciente desde que es joven, pero qué bueno que van fortaleciendo todos esos aspectos. De una forma gratificante, ¿qué resultados o qué experiencias les han dejado a ustedes? Porque son diversos proyectos los que tienen, ¿verdad? Pero en general, ¿qué resultado gratificante han obtenido de todo esto? Bueno, para mí personalmente es muy gratificante ver atrás y ver que hace 16 años acepté el reto de hacer de dar este paso en mi vida, ¿verdad? Y de decir, pues voy a fundar un espacio en donde la comunicación sea la protagonista, ¿verdad? Yo creo que hacer comunicación puede romper barreras, puede acercarte a la gente, puede generar empatía, puede también hacer que seamos más sensibles, más susceptibles a la realidad que nos rodea. Y me parece que también te enseña que en todas partes hay algo que aprender. Entonces, para mí, una satisfacción es, por ejemplo, hoy ver ya hombres y mujeres, adultos y adultas, que hoy son personas de bien, son líderes en lo que hacen, algunos se dedican a la comunicación, pero muchos no, y los que no se dedican a la comunicación han sabido hacer las cosas con liderazgo, de una forma propositiva, tienen un sello propio para hacer las cosas, se sienten identificados. Yo creo que verlos de verdad hacer cosas interesantes con sus vidas, ver cómo estar en un proceso les abre la oportunidad de ver que hay algo más allá, ¿verdad? Que se pueden hacer cosas tan interesantes.
en beneficio de tu propia comunidad, creo que eso es maravilloso. Para mí, esa es una gran satisfacción personal, y a nivel profesional, yo diría que mi satisfacción es que pues a mí me ha enseñado también a crecer, me ha permitido estar en espacios como este, compartiendo con ustedes, pero también como invitada en varias universidades, haciendo cátedra de comunicación, o haciendo, digamos, la posibilidad de conocer otras experiencias en otros países y ver que de verdad, o sea, podemos marcar la diferencia. Entonces, para mí también a nivel profesional ha sido muy, muy interesante, y sí, yo eso me imagino que Celso también tiene sus propias satisfacciones, ¿verdad? Que nos ha dejado todos estos años de trabajo. Se nos está acabando el tiempo, chicos, chicas. Desafortunadamente, el tiempo vuela, pero bueno, ha sido todo un gusto haber estado con ustedes, aprender muchísimo de esta experiencia. Espero que en algún momento podamos tener algunos de esos chicos y chicas aquí en nuestro programa de radio para que nos cuenten desde su propia voz, ¿no?, lo que están haciendo en su territorio. Así que las puertas de La Ventana están abiertas para ustedes en otra ocasión, y para los jóvenes y las jóvenes que trabajan con ustedes en los territorios. Muchísimas gracias, Oneida y Celso, y bueno, hasta aquí ha llegado La Ventana. Nos despedimos y nos encontraremos en 8 días. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup.